Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a analizar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 23 de junio de 2025, correspondiente al recurso número 118 de 2025, en materia de prestación por desempleo y, en particular, sobre el acceso al pago único y la posible existencia de fraude en la situación legal de desempleo. La demandante, doña Estefanía, tenía reconocida inicialmente una prestación por desempleo por un periodo de 720 días, desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 9 de octubre de 2024, con una base reguladora diaria de 40 euros con 20 céntimos y una cuantía diaria de 28 euros con 14 céntimos. Y, posteriormente, el 29 de diciembre de 2022, solicitó el pago único de la prestación para iniciar una actividad como trabajadora autónoma en una cafetería mediante una sociedad civil. Este elemento temporal resulta absolutamente determinante desde una perspectiva jurídico-material, ya que evidencia que el derecho a la prestación contributiva por desempleo no solo había nacido válidamente, sino que además se encontraba en fase de disfrute efectivo, lo que implica que cualquier actuación posterior de revisión por parte de la Administración debe someterse a estándares reforzados de motivación, proporcionalidad y prueba, en la medida en que afecta a una situación jurídica consolidada en la esfera del administrado, protegida por los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. Asimismo, la secuencia cronológica revela una transición funcional entre el desempleo y el inicio de una actividad económica por cuenta propia, que encaja de forma precisa en la finalidad teleológica del sistema de capitalización de prestaciones, diseñado normativamente para evitar la inactividad prolongada del beneficiario y fomentar la creación de empleo autónomo, por lo que cualquier interpretación restrictiva de esta conducta debe analizarse con cautela para no desnaturalizar el objetivo de política pública subyacente. En este sentido, el comportamiento de la actora no aparece en una primera aproximación como desviado o anómalo, sino alineado con los incentivos legales previstos, lo que introduce desde el inicio una tensión interpretativa entre la sospecha administrativa de fraude y la finalidad promotora del autoempleo que inspira la normativa aplicable. El Servicio Público de Empleo Estatal, es decir, el organismo encargado de gestionar las prestaciones por desempleo, dictó una resolución el 28 de marzo de 2023 en la que revocaba la prestación previamente reconocida, declaraba indebido el cobro de 2.126 euros con 35 céntimos correspondientes al periodo entre el 10 de octubre de 2022 y el 30 de diciembre de 2022 y denegaba el pago único solicitado, basándose en la sospecha de que el despido disciplinario había sido simulado para acceder a la prestación. Desde un punto de vista técnico, esta actuación administrativa implica una revisión de oficio de un acto declarativo de derechos, lo cual exige la concurrencia de causas tasadas y una fundamentación probatoria especialmente rigurosa, dado que se está alterando una situación previamente validada por la propia Administración, lo que obliga a justificar no solo la existencia del supuesto fraude, sino también la razón por la cual no fue detectado en el momento inicial de reconocimiento de la prestación. La imputación de fraude en el ámbito de la protección por desempleo constituye una calificación jurídica de extrema gravedad, ya que conlleva consecuencias económicas relevantes, como la obligación de reintegro, y puede proyectar efectos adicionales en otros ámbitos administrativos o incluso sancionadores, por lo que no puede sustentarse en meras inferencias o conjeturas, sino que requiere una acreditación clara, directa y suficiente de la existencia de una conducta dolosa dirigida a la obtención indebida de la prestación. Además, resulta especialmente significativo que la sospecha de fraude surja únicamente en el momento en que la beneficiaria solicita la capitalización de la prestación, lo que puede interpretarse como un cambio sobrevenido en el criterio administrativo, circunstancia que el tribunal valorará críticamente al analizar la coherencia y consistencia de la actuación de la entidad gestora. La trabajadora fue despedida el 8 de octubre de 2022 por faltas injustificadas los días 3, 5 y 8 de octubre. No impugnó en despido. Y además concurrían elementos que generaron sospechas en la Administración,
como el hecho de que otra persona vinculada al proyecto, doña Benita, fuera despedida en circunstancias muy similares por una empresa relacionada, con cartas de despido prácticamente idénticas, firmándose además un precontrato de arrendamiento el 29 de diciembre de 2022 y el contrato definitivo el 26 de enero de 2023, y dándose de alta la trabajadora en el régimen especial de trabajadores autónomos el 1 de febrero de 2023. La Administración construye su hipótesis de fraude a partir de la concurrencia de estos elementos, interpretando la coincidencia de despidos, la similitud de las cartas y la vinculación entre las empresas como indicios de una actuación concertada destinada a generar artificialmente una situación legal de desempleo, lo que plantea una cuestión probatoria compleja sobre el valor de los indicios en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad social. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente jurídica, la prueba indiciaria exige no solo la existencia de hechos base acreditados, sino también una conexión lógica, directa y suficiente entre dichos hechos y la conclusión que se pretende alcanzar, de modo que la inferencia de fraude debe ser la única explicación razonable posible, descartando otras alternativas plausibles, lo cual no parece concurrir de forma clara en el presente supuesto. Por tanto, aunque los hechos puedan generar sospechas o dudas, ello no equivale automáticamente a la acreditación de un comportamiento fraudulento, siendo necesario un análisis más riguroso que evite sustituir la prueba por meras presunciones, especialmente cuando están en juego derechos de carácter prestacional. El Juzgado de lo Social número 9 de Málaga, en sentencia de fecha 26 de septiembre de 2024, desestimó la demanda, confirmando la decisión del Servicio Público de Empleo Estatal y validando la existencia de fraude en la actuación de la trabajadora. Esta resolución de instancia supone una aceptación del planteamiento administrativo, otorgando valor suficiente a los indicios presentados para considerar acreditada la existencia de una conducta fraudulenta, lo que implica una interpretación flexible del estándar probatorio exigido en estos casos. Desde un enfoque técnico, esta posición puede ser cuestionada en la medida en que el fraude, como categoría jurídica, requiere una acreditación reforzada, especialmente cuando su apreciación conlleva la pérdida de derechos previamente reconocidos y la imposición de obligaciones de reintegro. La falta de una prueba directa o concluyente, unida a la existencia de posibles interpretaciones alternativas de los hechos, constituye una debilidad estructural de la sentencia de instancia que será determinante para su posterior revocación en vía de suplicación. La trabajadora interpuso recurso de suplicación solicitando, en primer lugar, la modificación de un hecho probado relativo a las fechas del contrato de arrendamiento, lo cual fue estimado por el tribunal, y en segundo lugar alegó infracción de la normativa sobre prestaciones por desempleo, defendiendo que cumplía todos los requisitos legales y que no existía fraude. El recurso de suplicación desempeña aquí una función esencial como mecanismo de control tanto de la correcta fijación de los hechos como de la adecuada aplicación del derecho, permitiendo revisar posibles errores o insuficiencias en la valoración probatoria realizada por el órgano de instancia. La estimación de la modificación fáctica pone de relieve la existencia de imprecisiones relevantes en la reconstrucción de los hechos, lo que puede incidir directamente en la valoración jurídica posterior, especialmente en un caso donde la cronología de los actos resulta determinante para apreciar o descartar la existencia de fraude. Asimismo, la estrategia jurídica de la recurrente se centra en reubicar el debate en el terreno de la legalidad estricta, subrayando el cumplimiento de los requisitos normativos y cuestionando la suficiencia de los indicios utilizados por la Administración, lo que resultará clave para la resolución final del litigio. El Tribunal Superior de Justicia recuerda que la finalidad del pago único es fomentar el autoempleo y facilitar que las personas desempleadas inicien una actividad profesional, apoyándose en la doctrina del Tribunal Supremo, que establece que debe reconocerse el derecho cuando existe una prestación previamente reconocida. El despido se produce por causa ajena a la voluntad del trabajador y se acredita el inicio de una actividad como trabajador autónomo. Este enfoque introduce una interpretación teleológica de la norma, en la que el análisis no se limita a la literalidad de los requisitos, sino que incorpora la finalidad de política social y económica que subyace al sistema de protección por desempleo, en particular en su modalidad de capitalización.
El tribunal destaca que el pago único constituye un instrumento de activación del empleo, orientado a reducir la dependencia de las prestaciones periódicas y a incentivar la iniciativa empresarial de los trabajadores desempleados, lo que exige evitar interpretaciones excesivamente restrictivas que puedan desincentivar este tipo de conductas. En consecuencia, la aplicación de la norma debe realizarse de forma coherente con estos objetivos, garantizando que solo se excluyan aquellos supuestos en los que exista una acreditación clara y suficiente de abuso o fraude. El tribunal constata que la trabajadora tenía cotizaciones suficientes para acceder a la prestación por desempleo y que el despido disciplinario determina una situación legal de desempleo, incluso aunque no haya sido impugnado judicialmente. Este análisis parte de una interpretación sistemática de la normativa de seguridad social, en la que la situación legal de desempleo se configura como un presupuesto objetivo que se produce por la mera extinción del contrato de trabajo por decisión empresarial, sin exigir necesariamente una validación judicial previa. La regulación establece expresamente que la falta de impugnación del despido no impide el nacimiento del derecho a la prestación, lo que responde a una lógica de protección del trabajador frente a situaciones de necesidad económica inmediata. Por tanto, condicionar el acceso a la prestación a la impugnación del despido supondría introducir un requisito no previsto legalmente y contrario a la finalidad protectora del sistema. El Tribunal Superior de Justicia subraya que el fraude no puede presumirse y debe ser probado por quien lo alega, concluyendo que en este caso no existen elementos suficientes para acreditar una conducta fraudulenta, especialmente teniendo en cuenta que la propia Administración reconoció inicialmente la prestación sin objeciones. Este razonamiento se apoya en principios generales del derecho, como la presunción de buena fe y la carga de la prueba, que adquieren especial relevancia en el ámbito de las prestaciones sociales. El tribunal enfatiza que la utilización de indicios debe realizarse con cautela, evitando convertir sospechas en certezas sin el respaldo de una prueba sólida. En ausencia de dicha prueba, prevalece el derecho del beneficiario a mantener la prestación reconocida. Como consecuencia, el tribunal concluye que la trabajadora ejerció legítimamente su derecho a solicitar el pago único, por lo que no procede ni la revocación de la prestación ni la declaración de cobros indebidos. Esta conclusión implica la restauración íntegra de la situación jurídica previa, con efectos tanto económicos como jurídicos, eliminando cualquier obligación de reintegro y reafirmando la validez del reconocimiento inicial de la prestación. Asimismo, la decisión refuerza la seguridad jurídica del sistema al establecer límites claros a la capacidad de revisión de la Administración cuando no concurren pruebas suficientes de irregularidad. En definitiva, se consolida una interpretación garantista del derecho a la prestación, alineada con los principios de protección social y fomento del empleo. El Tribunal Superior de Justicia estima el recurso, revoca la sentencia del juzgado, deja sin efecto la resolución administrativa, reconoce el derecho de la trabajadora a percibir la prestación por desempleo inicialmente concedida y declara que no procede la devolución de cantidad alguna. Esta sentencia refuerza que el acceso a la prestación por desempleo y a su modalidad de pago único no puede limitarse por meras sospechas de fraude, que la carga de la prueba corresponde a la Administración y que la falta de impugnación del despido no impide el reconocimiento del derecho a la prestación. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.